Hola mi gente querida, ¿cómo están todos? Muy bien, feliz Chava para todos, mi compañero, mis compañeras, amigos y amigas. Estamos aquí otra vez para lanzar la palabra del Todopoderoso, haciendo su obra, no es mi obra, sino la obra de Él, sino hay que obedecer sus mandamientos. Y como ya sabe, ya empezamos como siempre con un Padre Nuestro, un Shema Israel y un Salmo. Empezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén, Dios amén. Aleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Aquí vamos a pensar con el Salmo 93. Este fue el que me indicó el Todopoderoso. Y dice así. El Eterno reina revestido de majestad. El Eterno está vestido, se ha teñido de fortaleza. El mundo está establecido para que no se pueda moverse. Tu trono está establecido desde siempre. Tú eres desde la eternidad y se han levantado los torrentes, oh Eterno. Las crecientes han elevado su voz. Las inundaciones hace oír su estruendo sobre la voz de muchas aguas, las poderosas olas del mar. El Eterno desde lo alto muestra su poder. Tu testimonio son muy seguros. La santidad orna tu casa, oh Eterno, para siempre. Amén, aleluya. La gloria y la honra es del Todopoderoso y su majestad. Bueno, empezamos con los estudios. Como ya ven, ya he dado el primer tema de Génesis, de Bereshit, desde el principio, di la primera y la segunda parte. Y ahora vamos a empezar con Éxodo, Shemot. Eh, y aquí le mostramos, como ya ustedes ven aquí, mírenlo ahí, si lo pueden apreciar, si lo pueden ver. Y aquí mismo está en Éxodo, porque cada porción de cada paracha. Por ejemplo, en Chemó, Baerá, Bo, Besjalá, Yitro, Mispatín, Terumá, Tesabé, Kitizá, Ba, Ka, El, Vaya, El, Pecudel. Pero así que se define cada estudio de Génesis, Éxodo, Levítico, Vallecra y así sucesivamente. Pero como yo le digo, es un resumen de la palabra del Todopoderoso. Y aquí pueden ver, como les seguía diciendo desde el principio, como dice el libro de Éxodo, mírenlo ahí, el libro de Éxodo. Pero el nombre original es Shemó, en hebreo, Shemó, en hebreo. Entonces, ¿de qué se trata este estudio? Aquí se trata este estudio. Aquí ya hablamos de Moisés. Cuando el Todopoderoso le hizo el llamado a Moisés del monte Sinaí. Se habla de este entorno de Moisés, de Aarón, de los hijos de Aarón, las 12 tribus de Israel, y así sucesivamente. Entonces, eh, antes de la 10 plagas también, antes de empezar con el estudio, vamos a seguir con esta palabra tan hermosa que ha puesto el Todopoderoso para ustedes y en el mundo entero, porque eso es lo que quiere, que nosotros aprendemos de su palabra, la llevemos por obra, la llevamos por práctica, da ejemplo, para que los demás vean y también tengan una actitud y cambien, porque eso es lo que quiere el Todopoderoso. Dice aquí en Johanán, Johanán es Juan
uno de los discípulos del Todopoderoso que le reveló Apocalipsis, revelación. En hebreo, Hisgalut. Pero como usted conoce, Apocalipsis o revelación, cuando el Todopoderoso le reveló a Johanán en la isla de Parmo. La isla de Parmo, eso está en Grecia. Cuando estaba esclavizado, lo tenían trabajando haciendo un trabajo forzoso con piedra, y el Eterno se les reveló allí todo lo que iba a pasar para esta época y sobre este tiempo en Apocalipsis. Y dice, capítulo 1, de versículo 3 al versículo 4, dice: benditos sean los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía, de tal que obedezcan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Vuelvo y repito, en Apocalipsis, Revelaciones y Sigalu, capítulo 1, de versículo 3 al 4, dice: benditos sean los que leen y... perdón. Déjame ver, sí. Uno se equivoca, mi hermano, no se equivoca. No somos perfectos, lo único perfecto es el Todopoderoso. Dice, benditos sean los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía, contar que obedezcan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Sí, mi hermano, el tiempo está cerca, pero muy cerca, está a la puerta. Está a la puerta. De verdad que sí, está a la puerta. Como ustedes saben, vamos a hablar y él llamó, y se presentó y se reveló. ¿Quién? El Todopoderoso se le presentó a Moisés. Se le reveló a Moisés por su nombre. Porque en aquella generación del arca de Noé, de Abraham, de Isaac y Jacob, él se les reconocía a ellos como el Shaddai, porque es un atributo del Eterno, como le he dicho. Él tiene muchos atributos: el Shaddai, el Abba, Elohim, Abacados, Adonai. Otros dicen Hashem, pero Hashem es el nombre. Yahshua, que Yahshua es el Mesías cuando vino aquí a la tierra. Pero de esa generación el Eterno se le mostró a ellos como el Shaddai, como también el libro ¿cómo se llama, padre? De Job, el libro de Job también, ahí se manifestó el Eterno como el Shaddai también. Pero aquí veamos que ya con Moisés, él se reveló con su nombre, su verdadero nombre, su nombre real. Entonces, ustedes saben que ahí también habla de la plaga, porque siempre hemos escuchado que se habla de 7 plagas. No, el Eterno demostró su poder con 10 plagas en Egipto. No fueron 7, fueron 10 plagas en Egipto. Entonces, eso mismo se vuelve a repetir, porque como le digo, él hoy, mañana y siempre es el mismo. Él no ha cambiado. Es el mismo. Nosotros cambiamos nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar y hablar. Pero él dice una cosa y esa cosa es. Y lo que ha hecho desde el principio hasta a estos días es la misma cosa. Él no cambia. Es el mismo. Porque también recuérdese, en los otros estudios, ahí no se habló de ese tema, pero recuérdese de Lot, cuando colmó a Sodoma y Gomorra con azufre. Acuérdense de la Torre de Babel también, cuando dispersó las lenguas, porque hay una sola lengua que se habla, la lengua materna es hebrea, porque él nació en Israel, en Jerusalén, como conocemos. Ese es el idioma que vamos a hablar en el milenio, porque él viene a reinar para la tierra muy pronto. Entonces, vamos con el estudio. Aquí el libro de Éxodo, Shemot, cuando recuerden el otro estudio, pueden buscar el otro video para que me puedan encontrar más fácil el link, resumen de la Torá, Bereshit. Y ahora no, resumen de la Torá, pero ahora es Shemot, porque estamos en el estudio de Shemot de Éxodo. Entonces, recuerden, mira lo que dice aquí en el libro de Éxodo, en Shemot dice, capítulo 1 de versículo 6, dice: y estos son los
nombres de los hijos de Israel que viajaron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Nestalí, Gad y Aser. Todas las armas que salieron del tronco de Jacob fueron 70, y ya José estaba en Egipto. Fue 75, porque descendieron 11, más José estaba allí y los hijos. Y José murió, y también todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, murieron todas esas generaciones. Después de ahí, de los hijos de Jacob, los nietos de Jacob y los bisnietos, porque fue hasta la quinta generación en esa época cuando el Eterno sacó a, al pueblo de Israel de Egipto. Fueron la descendencia. Y recuerden que en el otro estudio, recuerden que José fue a enterrar a su padre a la tierra de Canaán. Y aquí también José le pidió al pueblo cuando saliera, cuando marchara de Egipto, que llevaran sus huesos. Y así fue también. Entonces, recuerden que fueron 10 plagas, como le digo, no fueron 7 plagas. Porque el número 10 significa prueba. El número 10 significa prueba. Y el Eterno nos va a probar para ver si somos fieles a Él. Entonces, vamos a buscar la 10 plagas para que vean que así fue la 10 plagas, que no fueron 7 plagas, sino fueron 10. Vamos para allí ahora a buscarlo para que vean. Eh, vamos para allá. Y aquí, como les digo, aquí tengo todo anotado. Miren, orden, capítulo, versículo, de qué se refiere el tema, porque así yo voy a la Biblia y lo encuentro rapidísimo. No tengo que estar hojeando, porque el Eterno nos va preparando y hay que prepararse. Toda una preparación, mi hermano y mi hermana, ustedes que me escuchan detrás de esta pantalla. Pongan atención y oído, porque no es mi palabra, es la palabra del Todopoderoso. Él es que está haciendo su trabajo y haciendo su obra. Lo que pasa es que nosotros somos instrumentos, como digo, somos instrumentos. Él nos guía, nos dejamos guiar por Él, porque es el que sabe las cosas. Yo no sé después de aquí que salga de mi casa lo que me pueda pasar, pero Él sí lo sabe. Pero si Él me avisa y me da una alerta, yo pongo atención a su voz, porque eso es lo que quiere, que Él nos llame, escuchar su voz y poner atención para lo que Él dice. Entonces, aquí veamos en la 10 plagas, que son 10 pruebas, y esa plaga que sucedieron en aquella época también, van a suceder la misma plaga, van a suceder, y más plagas que no sabemos ni conocemos tampoco, y van a ser peores. Y no tanto, va a ser en el mundo entero también, porque las plagas que sucedieron solamente fueron en Egipto. Cuando el Eterno hizo sus maravillas y sus señales, fueron en Egipto y en Israel, en su pueblo, y los que estaban alrededor de aquella época, lo de Moab, Amalek y esa gente, que esos son todos los otros países árabes, Jordania, esos son todos los países árabes que están cerca de Israel. Es solamente esa señal en ese lugar, pero ahora, para este tiempo, el Eterno va a hacer eso en el mundo entero. Porque, por ejemplo, dice en Apocalipsis que ahora va a convertir el mar en sangre. En aquella época en Moisés fue el río Nilo lo convirtió en sangre. Ve que es menor las cosas, pero ahora va a ser en el mundo entero el mar. Y usted sabe que el mar es más mayor que un río. Pongan atención, mi hermano, pongan atención y escuchen y arrepiéntense, porque para eso es que Dios nos llama a nosotros, para que nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestras ofensas, para así estar cerca de Él, para darle gloria, toda cabot, toda honra y majestad hacia Él. Bueno, aquí vamos en Éxodo, eh, capítulo 7, en el versículo 8, dice: Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón: Cuando el faraón os diga:
hacer milagro. Y le dirá a Aarón que tome su vara y que la arroje ante el faraón para que se convierta en culebra. Aquí está en culebra, pues ya usted sabe que fue una serpiente. Entonces aquí veamos ya una plaga. La primera que se manifestó con la vara de Aarón, porque el Eterno primero utilizó a Aarón. Las primeras plagas que el Todopoderoso hizo fue con Aarón y las otras últimas fue con Moisés. Eso ya es un estudio profundo también porque ahí se ve qué fue lo que hizo Moisés anteriormente y por qué el Eterno había elegido a Aarón para hacer las señales. Como le digo, todo esto es profundo porque el Eterno me ha puesto nada más para dar un resumen, pero para que usted entienda su palabra, para más información y más estudio profundo, váyanse a los maestros y maestras, que son maestro mío y maestra mía. Ya ustedes saben cuáles son esos maestros, esa maestra, porque hay que tener discernición de espíritu. Hay muchos lobos feroces. Para unos maestros y maestras que el Todopoderoso lo ha puesto con autoridad. No que ellos se han puesto ahí a hablar y buchipluma, no. Ahí se han puesto porque el Eterno lo ha puesto. Yo creo que lo he dicho en los otros videos, que tengo mis buenos maestros, mi buena maestra. De ellos es que yo he aprendido y doy gracias al Todopoderoso. Ha usado personas para instrumentos, ellos son los que abren la puerta. Y ya de aquí el Eterno dirige a uno. Pero a pesar que el Eterno dirige a uno, yo me llevo de mi maestro. Porque aquí también se va a hablar de la paracha de Istro, cuando se llevó de Moisés de consejo. Y Moisés hablaba con el Todopoderoso. Cuidado, cara a cara. Y Moisés escuchó el consejo de Yitro. Entonces, aquí veamos que es una de la plaga primera. Luego dice, porque está aquí rapidito, porque como le digo un resumen. Luego aquí viene la segunda plaga. En el mismo capítulo 7, en el versículo 17 aquí. Dice, pues bien, dijo el Eterno con esto. Sabrán que yo soy el Eterno. He aquí que golpearé con la vara que tengo en mis manos las aguas del río y se convertirán en sangre. Aquí veamos que ya va la segunda plaga. Convirtió el río Nilo en sangre. Como le digo, va a suceder lo mismo, pero más mayor. Su poder más mayor, su majestad más mayor. Y perjudica también. Porque un rito es diferente, pero el mal triste, pero que se haga la voluntad del Todopoderoso. Entonces, vamos entonces al capítulo 8, versículo 2. Ahí veamos la tercera plaga. Y Aarón extendió su mano. ¿Ves? Aarón, no dice Moisés, Aarón, porque el Eterno permitió que Aarón hiciera las primeras señales. Luego las otras las hizo Moisés. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas del Egipto y subieron las ranas. Aquí ahora fue rana que el Eterno hizo. Pero también recuerde que cuando el Eterno hizo las primeras señales, ustedes saben que había magos en Egipto, eran gente brujo y hechicero. Y las primeras cosas que el Eterno había hecho, ellos también lo hicieron. Pero ¿qué pasa? El Eterno dio permiso y autoridad, porque es el dueño y amo y Señor de todas las cosas. Él dio permiso y autoridad para que los otros hicieran lo mismo. Pero de todas las formas, cuando la serpiente se tragó las otras que habían hecho el faraón, la magia del faraón, para que vieran el poder de Dios, la que Dios utilizó la vara de Aarón, se tragó las otras. Miren, miren, que el Eterno permite todo, porque de Él es el poder. Nadie tiene poder, nadie, ni el oponente ni su secuace. Él le permite a ellos y Él le da. Ahí vamos las tres plagas, ¿verdad? Y en el mismo capítulo 8, en el versículo 20 dice, y así lo hizo el Eterno, de modo que el palacio del faraón, las casas de su siervo y todas las tierras de Egipto se llenaran de sabadilla. Eso es piojo. Lo tengo aquí. Sí, piojo. Fueron piojos. Ahí mandó el piojo. Los piojos en los cabellos. Usted sabe, entonces, por eso es que esa época los egipcios se rapaban la cabeza. Se rapaban la cabeza los egipcios. Estaban calvos y usaban peluca porque por los piojos. Pero más el pueblo de Israel,
las mujeres y los chicos en aquella época siempre han tenido el pelo largo. Siempre, siempre, siempre. Pero al pueblo de Israel nunca le afectó esas cosas. Y estaban en el mismo lugar. En el mismo lugar estaban, en el mismo país. Lo que pasa es que estaban en una distancia a otra del trono del egipcio, del palacio, a donde estaba el pueblo de Israel. Pero nada de esas cosas le ofendieron al pueblo de Israel porque Dios distinguió a su pueblo. Por eso es que el Eterno nos distingue a nosotros también. Él no distingue los hijos de la luz a los hijos de la tiniebla. Él no distingue. Sí, Señor. Cuando pasa